Konnichiwa. Hoy vamos a aprender los tipos de verbos que hay en japonés, qué conjugaciones existen y cómo se conjugan los verbos en su forma te. Por cierto, para los que aún no me conozcáis, soy Laura, la profesora de japonés de la Academia Yo Te Formo, y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre japonés, cultura japonesa y kanjis japoneses. Lo primero que vamos a aprender es qué tipos de verbos existen en japonés. ¿Vale? Los verbos en japonés se dividen en tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. En la mayoría de libros y manuales de japonés aparece de esta forma. Entonces, el grupo 1 de los verbos son los verbos que delante de su forma más... Por cierto, si no sabéis lo que es la forma más de un verbo, os dejo por aquí el vídeo en el que explico la forma más de los verbos. Los verbos del grupo 1 son los que tienen delante del más sonido i. Por ejemplo, kaki más, shi ni más, no mi más. Como podemos ver en la pizarra, kaki más. ¿Por qué? Porque delante del más es un sonido i, es decir, el grupo 1 lleva sonido i, ¿vale? Sonido i. ¿Por qué? Porque el ki dentro, ¿vale? En japonés son silabarios, entonces es una sílaba. Dentro del ki está la i dentro, ¿no? Entonces es sonido i, kaki más, sonido i delante de más. Shi ni más, lo mismo, el ni, ¿verdad? Llevaría aquí la i. Asobi más, lo mismo, bi. Yomi más, igual, mi. Entonces, el grupo 1 de los verbos es cuando delante del más llevan la letra i, sonido i, mejor dicho, ¿vale? Entonces, kaki más, shi ni más, asobi más y yomi más. Ahora vamos a ver el grupo 2 de los verbos. En el grupo 2 de los verbos, lo que hay delante del más es la letra e, es decir, sonido e. Por ejemplo, tabe más, comer, kake más, llamar por teléfono. Vamos a ver algunos ejemplos más en la pizarra. En el grupo 2, el sonido que va delante del más es e, sonido e. Entonces, por ejemplo, tabe más, be, kake más, que, ne más, ne. Entonces lleva letra e dentro de la sílaba, ¿no? Entonces, tabe más, comer, kake más, llamar por teléfono, ne más, dormir. Todos los verbos que delante del más lleven sonido e serán del grupo 2, ¿vale? Y los del grupo 1 son los que llevan sonido i delante del más. Ahora, como en todos los idiomas, hay excepciones. En el caso del grupo 2 tenemos todas estas excepciones y alguna más que iremos viendo a lo largo de nuestro aprendizaje, ¿no? Según vayamos aprendiendo más japonés, nos iremos dando cuenta de que hay otros verbos que también son excepciones. Yo os voy a decir los más típicos, sobre todo el primer nivel de japonés, del Noken 5, Noken 4. Entonces, los más típicos que pertenecen al grupo 2, teniendo sonido i, no e, cuidado, por eso es una excepción, son karimas, que es tomar prestado, coger el prestado un libro, por ejemplo, y más, que es haber o existir para personas y animales, dekimas, que es ser capaz de, kimas, pero kimas de vestirse, no de venir, ¿vale? Fuku o kimas, vestirse la ropa, fuku o kimas, abimas, ducharse, abimas, okimas, levantarse, okimas, y orimas, bajarse, por ejemplo, bajarse de un autobús, de un medio de transporte, ¿no? Entonces, estos de aquí hay que aprendérselos a fuego, a tope, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego os van a salir en el examen o en clase o a la hora de hablar, ¿no? Si estáis aprendiendo japonés, sobre todo hablado, y hay que intentar no confundirse porque no te van a entender, ¿vale? Entonces, esta lista de aquí son excepciones del grupo 2 de los verbos, ¿vale? Y por último, el grupo 3 son los verbos shimas, que es hacer, y kimas, venir, ¿vale? Es decir, no el kimas del grupo 2, que es vestirse, sino el kimas de venir, ¿vale? Entonces, shimas y kimas. Bueno, entonces, el grupo 3 son solo dos verbos. Este es el grupo de los verbos irregulares, ¿vale? Lo que pasa que hoy vamos a ver la forma T, ahora después, y ahí sí que no es irregular, entonces no tiene ningún problema para el vídeo de hoy, ¿vale? Pero en el futuro, según vayáis aprendiendo más cosas del japonés, estos dos verbos son los que más cambian. Entonces, shimas es hacer y kimas, venir. Entonces, el grupo 3 son estos dos verbos, pero también sus compuestos, es decir, verbos compuestos como benkyou shimasu, hacer el estudio, es decir, estudiar, benkyou shimasu. Ahora, motte kimasu, traer. Entonces, tanto el verbo shimasu como el kimasu, como sus compuestos, ya sean con shimasu o con kimasu,
van a ser del grupo 3 de los verbos. Entonces, a modo de resumen, hay 3 tipos de verbos, 3 conjugaciones, podríamos decir. Grupo 1, delante del más lleva sonido I. Grupo 2, delante del más lleva sonido E, con sus excepciones, ¿vale? Hay verbos que son excepciones. Y grupo 3 son shimas y kimas, ¿vale? Ahora vamos a ver la forma T de los verbos. Para explicar la forma T, lo primero que hay que saber es conjugar los verbos, que eso ya lo acabamos de aprender ahora mismo, ¿no? Ya sabemos que hay 3 tipos de verbos. Muy bien, como ya sabemos eso, podemos empezar a aprender la forma T. Dependiendo del grupo al que pertenezca el verbo, la forma T se va a hacer de una forma u otra. Yo os voy a explicar primero cómo se forman los del grupo 2. ¿Por qué? Porque siempre la mayoría de las clases de academias o universidades y tal, suelen los profesores empezar con el grupo 1, que es el más difícil. Entonces yo voy a empezar con el grupo 2, que es más fácil, porque con mis alumnos veo que funciona mejor, que se lo aprenden mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces, el grupo 2, que era el de la letra E delante del más, es tabe más, por ejemplo. Pues para hacer la forma T del verbo tabe más, lo único que hay que hacer es eliminar el más. Tabe más. Si a tabe más le tachamos el más, se quedaría tabe, que sería como la raíz, ¿no? Tabe. Y ahora para hacer la forma T, solo hay que ponerle la T. Tabete, tabete. Comer en forma T. En este vídeo solo vamos a aprender a conjugar la forma T. Ya más adelante, en otros vídeos, os explicaré qué usos existen de la forma T. Pero lo primero es saber conjugarla. Entonces, tabe más, tabete. Por ejemplo, si yo os digo ne más, dormir, ¿cómo sería? Ne, te. Muy bien. ¿Por qué? Porque le quitamos el más. De ne más tachamos el más, ponemos el te, ne te, dormir. Ahora, si por ejemplo, mi más, ver, ¿no? Mi más. Este es el kanji de mi más, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo mismo. Le quitamos el más y ponemos el te. Mi, te. Es decir, en total quedaría mi te. ¿Vale? Entonces el grupo 2 es así de sencillo, tanto con los normales como los que son excepciones, ¿vale? Por ejemplo, y más, que es saber, que es una excepción del grupo 2, se haría de la misma forma. A y más le quitamos el más y le ponemos el te. Entonces, y te. ¿Ok? Entonces, tabe más, tabe te. Ne más, ne te. Mi más, mi te. Y más, y te. Grupo 2 en forma T. Súper fácil. Ahora vamos a ver el grupo 3. Genial, el grupo 3 era el de shimas y kimas. Entonces, shimas se hace igual que el grupo 2, ¿vale? Eliminamos el más y entonces se quedaría con shi-te. Le añadimos el te detrás, ¿no? Shimas pasa a shi-te. Kimas, exactamente el mismo proceso. Entonces, como os dije antes, aunque sea el grupo irregular, aquí se hace exactamente igual que el grupo 2. Así que, súper fácil. Kimas sería ki-te, ¿vale? Entonces, ki-te. Eliminamos el más, añadimos la te, ki-te. Y ahora, uno compuesto, ¿no? Sampo, shimas. Hacer el paseo, pasear. Sampo, shimas, sampo, shi-te. Quitamos el más y añadiríamos la te. Sampo, shi-te, ¿vale? Sampo, shi-te. Ahora vamos a ver el grupo 1, que es el más difícil. Vale, para conjugar el grupo 1 en forma T, se hace de la siguiente manera. Y más. Como lleva i delante de más, es grupo 1, ¿vale? Esto ya ha quedado claro, ¿verdad? Entonces, si tenemos delante del más la letra i, pasa a ts pequeño t. Explico. Es decir, la i que viene al principio, ts pequeño t, ¿no? Y más pasa a i, te. Y más, i, te. Es decir, pasa a ts pequeño t. Y el más desaparece por completo, ¿vale? Es decir, y más en forma T sería ite. Y más, ite. Ahora, tachi más. Tachi más pasa también a ts pequeño t. Entonces, ta, ts pequeño t, tate. Tate. Tate, ¿no? ¿Vale? Eliminamos el más y el chi pasaría a ts pequeño t. Tate. Kaeri más. El ri pasa exactamente igual. Kaeri más, kaete. Kaete. ¿Vale? Entonces, de nuevo, tsu pequeño t. Kaeri más, kaete.
Entonces, dentro del grupo 1 tenemos aquí el rango de I, chi, iri pasan a ts pequeño t. I, chi, iri a ts pequeño t. Iimasu, itte. Tachimasu, tatte. Kaerimasu, kaette. Dentro del grupo 1 yo lo divido en subgrupos, ¿no? Para que sea más fácil. Entonces sería que I, chi, iri pasa a ts pequeño t. Luego tenemos yomimasu, asobimasu y shinimasu. Estos tres van a pasar a nd. Es decir, yomimasu va a pasar a yonde. Yonde. ¿Vale? Letra N, D. Es decir, la forma T a veces acaba en D. Cuidado. ¿Vale? Yomimasu. Eliminamos el más. Y el mi pasa a nde. N, D. Yonde. Yomimasu, yonde. Asobimasu, el mismo proceso. Asonde. Asonde. Y shinimasu, exactamente igual. Shinimasu, shinde. Entonces, repito. I, chi, iri pasan a itte, tatte y kaette, ¿vale? Es decir, I, chi, iri pasan a ts pequeña t. Mi, bi y ni pasan a nde, ¿no? Yonde, asonde, shinde. Ahora, como truco, podéis imaginaros como asobimasu lleva el bi ten, pues pasa a asonde, para acordaros de que en vez de t es d. Entonces, puede ser un truco un poco malo, pero si siempre os acordáis que asobimasu, que significa jugar, es asonde, os acordaréis de que los otros dos, el yomimasu y el shinimasu, por ejemplo, los que llevan mi y ni delante de más, se pasa también de la misma forma a d y no a t, ¿vale? Kakimasu, ki delante de más, kakimasu. Kakimasu pasa a kaite, kaite, ¿vale? Kakimasu, kaite, es decir, el ki pasa a ite y eliminamos el más. Kakimasu, kai. En vez de kaki, kai. Entonces kakimasu, kaite, kaite. Kakimasu, kaite. Escribir, ¿no? Luego, nugimasu es muy parecido al de arriba. Es, en vez de nugi, nui. Pero la diferencia es que en vez de t va a ser d. Entonces, nuide. Es decir, nugimasu, nuide. Y como he dicho antes, el truco que podemos hacer es que si ki es ite, gi, al llevar aquí ten, las comillas, pasan las comillas al t. Entonces, ki, ite, gi, ide. Kakimasu, kaite, nugimasu, nuide. Ahora tenemos la excepción del verbo ikimasu, ikimasu, ir. Ikimasu, como es ki, supuestamente tendría que ser ite, ¿verdad? Pero no es ite, es ite. Entonces, esta hay que aprenderla de memoria súper bien, porque además sale todo el rato. Ikimasu, ite. Ir en forma T sería ite. Y por último, hanashimasu, los que llevan shi delante del verbo más, hanashimasu pasa a hanashite. ¿Vale? Este es súper fácil, ya que es hanashimasu, hanashite. Parece que se hace igual que el grupo 2 y el 3, pero realmente como el verbo pertenece al grupo 1, en realidad el único verbo que parece normal en el grupo 1 es el último, ¿no? Hanashimasu, los que llevan shi. Pues hanashimasu, hanashite. El resto ahora mismo a lo mejor puede que os esté pareciendo una locura, pero una vez os lo aprendáis, que no es tan difícil, vais a aprender muchísimo japonés, ya que la forma T es el inicio de un montón de expresiones como el te y más o el te kudasai. Por ejemplo, nonde y más sería estoy bebiendo y nonde kudasai sería por favor bebe. Todo esto y más lo veremos en otros vídeos en los que explique usos de la forma T. Por cierto, abajo en el comentario destacado tenemos puestos unos cursos gratuitos que tenemos para aprender hiragana, katakana, kanji, así que echadle un vistazo porque a lo mejor os puede venir bien. Si os ha gustado el vídeo de los tipos de verbo que existen en el japonés, los que acaban en i delante de más, e delante de más, el tercer grupo que es shimasu y kimasu, y el cómo se conjugan a su forma T, por favor, dadle un like, suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea muy útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yane!